8. El almacén de Tux. La puerta ignota. 1. Durante la primera media hora, desde su partida del Rocking B, Roland y Jake cabalgaron en silencio hacia el este en dirección a los minifundios. Sus caballos iban tranquilamente, uno junto a otro, en perfecta camaradería. Roland sabía que Jake estaba pensando en algo serio. La seriedad de su rostro lo dejaba claro. Aún así, el pistolero se sorprendió cuando Jake cerró la mano en un puño, lo posó sobre el lado izquierdo de su pecho y dijo: Roland, antes de que Eddie y Susana se unan a nosotros, ¿podría hablar contigo, Dan Dean? ¿Puedo abrir mi corazón a tu mando? Quiso decir, aunque lo que podía leerse entre líneas era mucho más complicado que eso y ancestral, anterior a Arthur Hale, o eso había asegurado Banai. Significaba exponer un problema emocional irresoluble, que por lo general tenía que ver con un asunto amoroso, al Dean de uno. Cuando se hacía esto, la persona en cuestión accedía a hacer al pie de la letra lo que el Dean sugería, de forma inmediata y sin preguntar. Sin embargo, no había duda de que Jake Chambers no tenía problemas amorosos, no a menos que se hubiera enamorado de la hermosa Francine Tavery y punto. Además, para empezar, ¿cómo conocía esa expresión? Mientras tanto, Jake lo miraba con los ojos como platos y el rostro pálido por la solemnidad, lo que a Roland no le gustaba demasiado. Dan Dean. ¿Dónde has oído eso, Jake? Nunca lo había oído. Lo he cogido de tu mente. Creo, Jake añadió a regañadientes. No es que haya entrado a fisgonear ni nada por el estilo, es que a veces me llegan algunas cosas. La mayoría de ellas no son muy importantes, no lo creo, pero a veces son expresiones. Las coges como un cuervo o un herrumbrero coge las cosas brillantes a las que les echa el ojo desde el aire. Supongo que sí. ¿Qué más? Cuéntame algunas. Jake parecía avergonzado. No recuerdo muchas. Dan Dean, eso significa que te abro mi corazón y que accederé a hacer lo que tú digas. Era más complicado que eso, pero el chico había captado lo esencial. Roland asintió con la cabeza. Era agradable sentir el sol en la cara mientras cabalgaban. La demostración de Margaret Eisenhardt con el plato lo había tranquilizado. Había tenido un agradable encuentro con el padre de la señora Say más adelante y había dormido bastante bien por primera vez hacía muchas noches. Sí. Veamos. Está cuenta, que creo que significa chismorrear sobre alguien de quien no se debería chismorrear. Se me quedó grabada en la cabeza, aunque así es como empiezan los chismorreos. Cuenta. Jake se puso una mano en forma de trompetilla en la oreja. Roland sonrió. En realidad era Kent, pero claro, Jake lo había captado de forma fonética. Era realmente increíble. Se recordó a sí mismo que debía guardarse los pensamientos profundos con cuidado en un futuro. Gracias a los dioses había forma de hacerlo. Luego está Exotransdi, que es una especie de líder religioso. Estabas pensando en ello esta mañana. Creo ¿Es por el anciano Manny? ¿Es un Exotransdi? Roland asintió con la cabeza. Algo bastante parecido. ¿Y cómo se llama, Jake? El pistolero se concentró en ello. ¿Puedes leer su nombre en mi mente? Claro, Gen Chick. Jake hizo de inmediato y casi con brusquedad. ¿Hablaste con él? ¿Cuándo? ¿A última hora de la noche? Sí.
En eso no se había concentrado y se habría sentido mejor si Jake no se hubiera enterado. Pero al chico se le daba bien lo del toque y Roland lo creyó cuando le dijo que no había estado fisgoneando. Al menos no de forma intencionada. La señora Eisenhart cree que lo odia, pero tú crees que ella solo le tiene miedo. Sí, afirmó Roland, se te da bien lo del toque, mucho más de lo que se le dio jamás a Elaine. Además, se te da mucho mejor que antes. Es por la rosa, ¿verdad? Jake asintió. Es por la rosa, sí. Cabalgaron en silencio durante un rato más. Los cascos de sus caballos levantaban una fina capa de polvo. Pese al sol que brillaba, el día era frío, la promesa de un otoño en toda regla. Está bien, Jake. Háblame Dandin si quieres y yo diré gracias por tu confianza en esa sabiduría que poseo. Sin embargo, durante un espacio de casi 2 minutos, Jake no dijo nada. Roland curioseó en él para intentar meterse en su mente como el chico había conseguido meterse en la suya, y con gran facilidad, pero no había nada, nada de nada. Aunque sí que había algo, había una rata que se retorcía, ensartada en algo. ¿Dónde está el castillo al que va?, preguntó Jake. ¿Lo sabes? Roland fue incapaz de ocultar su sorpresa. En realidad era estupefacción y supuso también que había un cierto elemento de culpa. De pronto lo entendió. Bueno, no todo, pero sí bastante. No hay castillo y nunca lo ha habido, le dijo a Jake. Es un lugar al que va su mente, seguramente inventando a partir de las historias que ha leído y también de las que yo cuento junto a la hoguera. Va hasta allí para no ver lo que está comiendo en realidad, lo que su bebé necesita. La vi engullir un cerdo asado, dijo Jake, solo que antes de que ella llegase, una rata se lo estaba comiendo. La ensartó con un tenedor para la carne. ¿Dónde viste eso? En el castillo. Hizo una pausa. En su sueño. Yo estaba en su sueño. ¿Ella te vio allí? Los ojos azules del pistolero eran muy nítidos, casi centelleantes. No cupo duda de que su caballo había notado algún cambio, porque se detuvo. También se detuvo la montura de Jake. Allí estaban, en el camino del este, a menos de 1,5 kilómetros del lugar donde Molly Dolen, la roja, había matado una vez a un lobo de tronido. Allí estaban, cara a cara. No, dijo Jake, ella no me vio. Roland estaba pensando en la noche en que la había seguido hasta el pantano. Había sabido que su mente, ella en otro lugar, lo había sentido así, pero no sabía muy bien dónde. Cualquier visión que captaba de su mente era nublada. Ahora ya lo sabía. También sabía algo más. Jake se sentía mal con la decisión de Sudin de dejar que Susana siguiera así, y tal vez tenía motivos para sentirse mal, pero... La que viste no era Susana, Jake. Ya lo sé, es la que todavía tiene piernas, se hace llamar Mía. Está embarazada y está muerta de miedo. Roland dijo, si me hablas, Dandin, cuéntame todo lo que vistes en tu sueño y todo lo que me preocupó sobre él al despertar. Y yo te entregaré la sabiduría de mi corazón, tanta sabiduría como poseo. ¿No irás a... Roland, ¿no irás a echarme una bronca? Esta vez Roland fue incapaz de ocultar su estupefacción. No, Jake, nada más lejos. A lo mejor soy yo quien debería pedirte que no me echases una bronca. El niño sonrió con languidez. Los caballos volvieron a cabalgar, esa vez un poco más deprisa, como si supieran que había estado a punto de surgir un problema y quisieran alejarse de ese lugar. 2. Jake no estaba del todo seguro de cuánto de lo que tenía en su mente iba a salir hasta que empezase a hablar. Se había despertado indeciso otra vez con respecto a lo de contarle a Roland sobre Andy y Slimman el viejo. Al final retomó la palabra justo donde Roland la había dejado.
Cuéntame todo lo que viste en tu sueño y todo lo que te preocupó sobre él al despertar. Y dejó totalmente de lado el encuentro en el río. En realidad, esa mañana le parecía mucho menos importante. Le habló a Roland sobre la forma en que Mia había bajado corriendo las escaleras y sobre el miedo que ella había sentido cuando había visto que no quedaba comida en el comedor ni en el salón de banquetes o fuera lo que fuese aquello. Luego lo de la cocina, el hallazgo del asado en la rata aferrada a él, la lucha encarnizada, el atracón tras la victoria. Luego estaba él, que se había despertado temblando e intentando no gritar. Dudó y miró a Roland. Roland hizo un gesto de impaciencia con los dedos, ese gesto que expresaba: sigue, venga, termina. Bueno, pensó, ha prometido no regañarme y está manteniendo su palabra. Eso era cierto, pero Jake seguía siendo incapaz de contarle a Roland que en realidad había pensado en descubrirle el pastel a Susana en persona. Sin embargo, expresó su mayor miedo, ese relacionado con el hecho de que ellos tres supieran algo y otro componente del grupo no. Por eso su catet había fragmentado justo cuando necesitaba ser más sólido. Incluso le contó a Roland el viejo chiste, el de un tipo con un pinchazo en la rueda que dice: al menos solo se ha pinchado por la base. No esperaba que Roland se riera, y sus expectativas se cumplieron de forma admirable a ese respecto. No obstante, tuvo la sensación de que Roland se sentía hasta cierto punto avergonzado y eso le pareció aterrador. Creía que la vergüenza era en gran medida algo reservado a las personas que no sabían lo que hacían. Y hasta anoche fue incluso peor que el hecho de que tres estuvieran dentro y uno fuera, dijo Jake. Porque también intentaban dejarme fuera a mí, ¿verdad? No, respondió Roland. ¿No? Simplemente dejó que las cosas se queden como estaban. Se lo conté a Edie porque tenía miedo de que, en cuanto compartieran habitación, él descubriera sus paseos e intentara despertarla. Tenía miedo de lo que pudiera ocurrirles a ambos si lo hacía. ¿Y por qué no se lo cuentas a ella y ya está? Roland suspiró. Atiéndeme, Jake. Kurt se encargaba de nuestro entrenamiento físico cuando éramos niños. Van Eyck se encargaba de nuestro entrenamiento mental. Ambos intentaron enseñarnos lo que sabían sobre ética. Pero en Gilead, nuestros padres eran los responsables de enseñarnos sobre el K. Y como el padre de cada niño era distinto, cada uno de nosotros emergió de la infancia con una idea ligeramente distinta de lo que es y de lo que no es el K. ¿Lo entiendes? Entiendo que estás evitando responder una pregunta muy sencilla, pensó Jake, pero asintió con la cabeza. Mi padre me habló bastante sobre el tema y casi todo ha abandonado mi mente, pero hay algo que sigue estando muy claro. Dijo que cuando te sientes inseguro, debes dejar que el K lo solucione solo. Así que es el K. Jake parecía decepcionado. Roland, eso no es de gran ayuda. Roland percibió preocupación en las palabras del niño, pero fue la decepción lo que le dolió. Se volvió, sentado en la silla de montar, abrió la boca y fue consciente de lo superficial que era la justificación que estaba a punto de dar, así que volvió a cerrar la boca. En lugar de justificarse, dijo la verdad. No sé qué hacer. ¿Querrías decírmelo tú? El niño se ruborizó con un alarmante tono rojo, y Roland se dio cuenta de que Jake creyó que estaba siendo sarcástico. Por el amor de los dioses, de que estaba enfadado. Esa falta de comprensión era aterradora. Tiene razón, pensó el pistolero. Nos hemos fragmentado. Que los dioses nos asistan. Que así no sea, dijo Roland. Atiéndeme, te lo ruego. Atiéndeme bien. Los globos ya llegan a Calabrin Sturgis. Balazar y sus caballeros ya llegan a Nueva York. Ambos tienen que llegar muy pronto. ¿Esperará el bebé de Susana hasta que estas cuestiones se hayan resuelto de una forma u otra? No lo sé. Ni siquiera parece embarazada, dijo Jake débilmente. Aparte del color rojo, había desaparecido sus mejillas, aunque seguía cabizbajo.
No, dijo Roland. No lo parece. Tiene los pechos un poco más hinchados, tal vez también las caderas, pero esos son los únicos signos. Además, tengo algunos motivos para tener esperanzas. Debo tener esperanzas, y tú también, porque más importante que los globos y el tema de la rosa en tu mundo es la cuestión de la 13 negra y cómo enfrentarnos a ella. Creo que lo sé, eso espero, pero tengo que volver a hablar con Henchik. Y tenemos que escuchar el resto de la historia del padre Callahan. ¿Has pensado en contarle algo a Susana por tu cuenta? Jake se mordió los labios y se calló. Ya veo que lo has hecho. Quítate esa idea de la cabeza. Si algo distinto a la muerte rompiese nuestra camaradería para siempre, sería hablar sin mi permiso, Jake. Yo soy tu Dean. Lo sé. Jake lo dijo casi gritando. ¿Crees que no lo sé? ¿Y crees que me gusta? Preguntó Roland, rozando la indignación. ¿No entiendes cuánto más fácil era esto antes de...? Se calló horrorizado por lo que había estado a punto de decir. Antes de que llegásemos, concluyó Jake. Lo dijo con un tono neutro. Pues bueno, adivina una cosa. Nosotros no pedimos venir, ninguno de nosotros. Y yo tampoco te pedí que me tirases a la oscuridad para matarme. Jake, el pistolero, suspiró, levantó las manos y se las apoyó sobre los muslos. En la lontananza se encontraba la curva que los conduciría hacia el minifundio de los Jafford, donde Eddie y Susana estarían esperándolos. Lo único que puedo hacer es volver a decir lo que ya he dicho. Cuando uno no está seguro del K, es mejor dejar que el K lo solucione. Si uno se entromete, suele hacer siempre lo equivocado. Eso me suena a lo que la gente del Reino de Nueva York llama escurrir el bulto, Roland. Una respuesta que no es una respuesta, solo una forma de conseguir que los demás se traguen lo que quieras. Roland reflexionó, frunció los labios. Tú me pediste que dirigiese tu corazón. Jake asintió con un gesto cauteloso. Entonces, estas son las dos cosas que te digo, Dan Dean. Primera, digo que nosotros tres, Eddie, tú y yo, hablaremos antes con Susana, antes de que lleguen los lobos, y le contaremos todo lo que sabemos. Que está embarazada, que su bebé es casi con total seguridad el hijo de un demonio y que ha creado una mujer llamada Mía para que sea la madre del niño. Segunda, digo que no discutiremos más esto hasta que llegue el momento de contárselo a ella. Jake pensó en estas cosas. Mientras lo hacía, su cara se fue iluminando, poco a poco, de alivio. ¿Lo dices en serio? Sí. Roland intentó no demostrar cuánto le dolía y lo enfurecía con esa pregunta. Al fin y al cabo entendía por qué lo preguntaba el chico. Prometo y juro mi promesa, si bien tienes. Sí, a bien tengo. Roland asintió con la cabeza. No hago esto porque esté convencido de que es lo correcto, sino porque tú estás convencido de ello, Jake. Espera un segundo. Vaya, espera, dijo Jake. Su sonrisa se desvanecía. No intentes cargármelo todo a mí. Yo nunca. Ahórrame esas tonterías. Roland usó un tono árido y distante que Jake había escuchado pocas veces. Has pedido desempeñar el papel del hombre que decide. Yo lo permito. Debo permitirlo porque el K ha establecido que desempeñes el papel de un hombre en las grandes cuestiones. Has abierto esa puerta al cuestionar mi juicio. ¿Niegas eso? Jake había pasado de la palidez al rubor una vez más. Parecía terriblemente asustado y sacudió la cabeza sin decir ni una sola palabra. Ah, dioses, pensó Roland, odio hasta el último detalle de esto. Apesta como la mierda de un muerto. En un tono más reposado dijo, No
no pediste que te trajeran aquí, ni tampoco yo quería robarte tu infancia. Aún así, aquí estás, y el K se queda al margen y se mofa. Debemos hacer su voluntad o pagar el precio. Jake agachó la cabeza y pronunció 2 palabras en un susurro tembloroso. Lo sé. ¿Tú crees que deberíamos contárselo a Susana? Yo, por otro lado, no sé qué hacer. En esta cuestión he perdido el norte. Cuando uno sabe y otro no, el que no sabe no debe agachar la cabeza y el que sabe debe asumir la responsabilidad. ¿Me entiendes, Jake? Sí, susurró Jake, y se llevó la mano doblada a la frente. Bien, dejemos esto a un lado y digamos gracias. ¿Se te da bien lo del toque? Ojalá no se me diera tan bien, gritó Jake. Sea como fuere, ¿puedes tocarla? Sí. No curioseo, ni en ella ni en ninguno de vosotros, pero a veces lo toco. Percibo breves fragmentos de canciones en las que está pensando o pensamientos sobre su piso en Nueva York. Lo echa de menos. Una vez pensó, ojalá hubiera tenido la oportunidad de leer esa nueva novela de Allen Drury y que vendían en el Club del Libro. Creo que Allen Drury debe de ser un famoso escritor de su cuando. Cosas superficiales. En otras palabras, sí. Pero no podrías profundizar más. Seguramente también podría verla desnuda, dijo Jake con desánimo, pero eso no estaría bien. En estas circunstancias sí que estaría bien, Jake. Piensa en ella como en un pozo al que debes acudir a diario y hundirte un poco más para asegurarte de que el agua todavía es potable. Quiero saber si cambia. En particular, quiero saber si planea algo de Allen de aquí. Jake lo miró, atónito. ¿Escapar? ¿Escapar a dónde? Roland sacudió la cabeza. No lo sé. ¿A dónde va una gata a tirar sus desperdicios? ¿A un armario? ¿Debajo de un establo? ¿Y si se lo contamos y la otra se impone? Roland, ¿y si Mia se va Allen de aquí y arrastra a Susana consigo? Roland no contestó. Eso, por supuesto, era justamente lo que él temía y Jake era lo bastante listo como para saberlo. Jake lo estaba mirando con un resentimiento en parte comprensible, aunque también con aceptación. Una vez al día. No más que eso. Más si percibes un cambio. Está bien, accedió Jake. Lo odio, pero te he preguntado, Dandin. Supongo que tú ganas. No es un pulso, Jake, ni tampoco un juego. Lo sé. Jake sacudió la cabeza. Me da la impresión de que me has cargado el muerto, pero no pasa nada. No te he cargado el muerto, pensó Roland. Suponía que era bueno que ninguno de ellos supiera lo perdido que se sentía justo en ese momento, lo falto que estaba de la intuición que lo había sacado de tantas situaciones difíciles. Lo he hecho, pero solo porque tenía que hacerlo. De momento no diremos nada, pero se lo contaremos antes de que lleguen los lobos, dijo Jake, antes de que tengamos que luchar. ¿Ese es el trato? Roland asintió con la cabeza. Si tenemos que enfrentarnos a Balazar antes, en el otro mundo, también tendremos que decírselo, ¿vale? Sí, dijo Roland. Está bien. Odio esto, comentó Jake con aire taciturno. Yo también, afirmó Roland. 3. Eddie estaba sentado y haciendo tallas en el porche de los Jafford, escuchando alguna confusa historia del abuelo y asintiendo en los momentos que esperaba fueran los correctos, cuando Roland y Jake llegaron al galope. Eddie dejó su cuchillo, bajó los escalones para reunirse con ellos y se volvió para llamar a Sus. Se sentía increíblemente bien esa mañana. Sus miedos de la noche anterior se habían disipado, como suele ocurrir con nuestras pesadillas más extravagantes, como los vampiros, tipo 1 y tipo 2 del padre. Esos miedos parecían tenerle una alergia especial a la luz del día.
En primer lugar, los hijos de los Jafford se habían presentado al completo y como era debido a la hora del desayuno. En segundo lugar, un cochinillo de la granja había desaparecido de verdad. Tian le había preguntado a Eddie y a Susana si habían oído algo durante la noche y había sentido lleno de satisfacción cuando ambos lo negaron sacudiendo la cabeza. Las razas mutadas escasean sobre todo en este lado del mundo, pero no en el norte. Hay manadas de perros salvajes que bajan cada otoño. Hace 2 semanas es probable que estuvieran en Cala Amistad. La semana que viene nos desharemos de ellos y serán problema del Cala Lockwood. Son silenciosos. No es que sean callados, es que son mudos. No tienen nada aquí. Tian se dio una palmadita en la garganta. Además, no es que nunca me hayan hecho por lo menos algún bien. Encontré una rata de establo como una vaca. Estaba más tiesa que la mojama. Uno de ellos le arrancó la cabeza casi de cuajo. ¡Qué asco!, exclamó Hedda, empujando su tazón con una repugnancia teatral. «Cómase esa avena, señorita», ordenó Thalia. «Te la calentaré mientras tiendes la ropa». «Mamá, ¿por qué?» Eddie había cruzado una mirada con Susana y le había guiñado un ojo. Ella le había correspondido con otro guiño y todo se arregló. Vale, ella había dado un pequeño paseíto por la noche, se había tomado un pequeño aperitivo nocturno, había enterrado los restos, y sí, este asunto de que estuviera embarazada tenía que hablarse. Por supuesto que sí, pero ya saldría. Eddie estaba seguro de ello, y a la luz del día, la idea de que Susana pudiera seguir y siquiera hacerle daño a un niño parecía totalmente ridícula. «Salve, Roland, Jake». Eddie se volvió hacia el lugar por el que Thalia había salido al porche. Ella hizo una reverencia. Roland se quitó el sombrero, lo sostuvo en dirección a ella y luego volvió a ponérselo. «Sai», le preguntó a ella, «¿estás con tu marido en la cuestión de luchar contra los lobos, no?» Ella suspiró, pero su mirada fue lo bastante firme. «Sí, pistolero. ¿Buscas ayuda y auxilio?» La pregunta fue pronunciada sin ostentación, casi con un tono de charla. En realidad, pero Eddie sintió que el corazón le daba un vuelco, y cuando la mano de Susana trepó por la suya, él la apretó. Se presentaba una tercera pregunta, la pregunta clave, y no se la habían planteado al gran granjero del Cala, ni al gran ranchero ni al gran hombre de negocios. Se la habían planteado a la esposa de un labriego que llevaba el pelo color castaño desvaído cogido en un moño, la mujer de un granjero de minifundio cuya tez, aunque morena por naturaleza, estaba muy agrietada y áspera por el exceso de sol, cuya vestimenta doméstica había palidecido a fuerza de lavados, y estaba bien que fuera así, perfectamente bien, porque el alma del Calabrín Sturgis se encontraba en casi 50 granjas de minifundio como aquella, pensó Eddie, que Thalia Jafford hablara por todas ellas. ¿Por qué coño no iba a ser así? «Lo espero y digo gracias», se limitó a contestar. «Que Dios nuestro Señor y Jesús hombre os bendigan a ti y a los tuyos». Roland asintió con la cabeza como si no estuviera haciendo otra cosa que pasar el rato. «Margaret Eisenhart me enseñó algo». ¿Así?, preguntó Thalia con una leve sonrisa. Tian apareció caminando lentamente al doblar la esquina, con aspecto cansado y sudoroso, aunque solo eran las 9 de la mañana. Llevaba un arreo estropeado sobre el hombro. Les deseó a Roland y a Jake un buen día. Luego se colocó junto a su mujer, le rodeó la cintura con una mano y la dejó reposar sobre su cadera. «Ea, cuéntanos el cuento de Lady Oriza y Grey Dick». «Es una buena historia», dijo ella. «Sí que lo es», corroboró Roland. «Le hablaré claro, señora Sai. ¿Se jugará al cuello con el plato cuando llegue la hora?» Tian abrió los ojos de par en par, se quedó boquiabierto, luego volvió a cerrar la boca. Miró a su mujer como un hombre al que pronto hubieran anunciado una gran revelación. «Sea», respondió
Thalia. Tian dejó caer el arreo y la abrazó. Ella correspondió al abrazo con brevedad e intensidad. Luego se volvió hacia Roland y sus amigos una vez más. Roland estaba sonriendo. Eddie tuvo una ligera sensación de realidad, como le ocurría siempre que contemplaba ese fenómeno. Bien, ¿y le enseñarás a Susana a usarlo? Thalia miró con detenimiento a Susana. ¿Ella aprendería? No lo sé, dijo Susana. ¿Es algo que se supone que debo aprender, Roland? Sí. ¿Cuándo, pistolero? Preguntó Thalia. Roland hizo sus cálculos. Dentro de 3 o 4 días a partir de hoy, si todo va bien. Y si no demuestra ninguna aptitud, envíamela de vuelta y lo intentaremos con Jake. La sorpresa de Jake fue evidente. Aunque creo que lo hará bien. No he conocido nunca a un pistolero que no se adapte a las nuevas armas como los pájaros a los nuevos estanques. Además, debo contar por lo menos con uno que pueda o lanzar el plato o disparar la va, porque somos 4 y solo hay 3 pistolas en las que podamos confiar. Y me gusta el plato, me gusta mucho. Le enseñaré lo que pueda, claro, dijo Thalia, y le dedicó a Susana una tímida mirada. Entonces, dentro de 9 días, Margaret, Rosalita, Sarey, Adams y tú vendréis a la casa del viejo amigo y veremos qué tal va. ¿Tienes un plan?, preguntó Tian, con los ojos encendidos de esperanza. Lo tendré para entonces, respondió Roland.